Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Hoy no habrá comida para los casi 2 millones de gazatíes que viven hacinados en la Franja de Gaza. Tampoco ningún otro tipo de ayuda humanitaria. Lo ha decidido esta noche la empresa estadounidense en la que el gobierno de Israel ha delegado ahora el reparto de ayuda. Van a emplear el día en trabajos de organización y eficiencia, así que pasada la medianoche el ejército israelí ha mandado un comunicado. Queda prohibido acercarse a los puntos de reparto y a las carreteras que conducen hasta allí, que para las tropas de Netanyahu son zonas de combate. Más de 100 personas han muerto en los últimos días intentando hacer esa cola para conseguir algo de comida en esas colas que Israel delimita como zonas de combate. Solo ayer fueron 27 las personas asesinadas cuando intentaban llegar al punto de reparto. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Después de más de 2 meses sin dejar entrar un solo kilo de ayuda humanitaria en la franja, Israel deja en manos de una empresa estadounidense a la que el gobierno de Netanyahu apoya el reparto de ese material. Llevan 8 días de incidentes y muertos y hoy interrumpen su actividad. No habrá comida para los miles de gazatíes exhaustos y hambrientos que llevan días agolpándose en esas colas, corriendo el riesgo de que Israel abra fuego. La ONU ha vuelto a pedir una investigación independiente. There must be a prompt and impartial investigation into each of these attacks. Y advierte de que este tipo de ataques constituyen crímenes de guerra. El gobierno israelí asegura que solo ha disparado a modo de advertencia. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Son más de 100 los palestinos asesinados en 8 días en esas colas del hambre, según las autoridades gazatíes. Casi una treintena de ellas en el incidente de este martes. Muchas tenían heridas de bala en la cabeza y en el pecho. Israel lo niega. Denuncia a los medios internacionales que se hacen eco de lo que llama propaganda de Hamás. Aseguran que fueron disparos de advertencia y acusa a la organización palestina de sabotear el reparto de ayuda, que consideran un éxito. La ONG se lava las manos, no se hace responsable de lo que pase fuera del perímetro de sus puntos de reparto. Justo este martes han nombrado a su nuevo presidente, un reverendo que elogió en público el plan de Trump para la expulsión masiva de los palestinos. En lo político, la semana avanza por la preparación de la conferencia de presidentes que se celebrará el viernes en Barcelona y a la que ahora sí el Partido Popular ha decidido asistir. El gobierno ha cedido a todas sus exigencias para evitar el plantón de los 13 varones populares y el PP se apunta al tanto. Al final es el PP el que le obliga a hablar de lo que la gente reclama. Es decir, llevamos al gobierno a los temas que no quería tocar. No nos hemos achantado. Así, el orden del día de la reunión tendrá 14 puntos que ahora incluyen la ocupación, el control de fronteras o la reforma del Poder Judicial. Algunos ni siquiera son de competencia autonómica. El Partido Popular quería que aceptáramos todo lo que ellos proponían o votaban en contra. Todos los asuntos que el Partido Popular ha propuesto literalmente están incluidos en el orden del día, así que podrán ellos intervenir de acuerdo a esos parámetros. El Ejecutivo asegura que nunca se opuso a cambiar el orden del día y ahora espera que en la reunión cumplan con los objetivos institucionales que tiene. Y el otro gran asunto que va a marcar hoy la agenda política es la comparecencia de la ya ex militante socialista Leire Díez, que ha convocado a los medios a las 10 de la mañana. Después de las informaciones y los audios que la señalan por maniobrar para conseguir información contra altos mandos de la UCO, fue ayer ella misma la que solicitó la baja voluntaria antes de que el Partido Socialista le impusiera ninguna medida disciplinaria. Dice que así podrá defenderse en primera persona, como hará esta mañana. El Partido Popular ya la ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción. Hablan de guerra sucia del PSOE y sus satélites. Esa forma de actuar solo tiene un nombre y se llama pura mafia. El portavoz popular Miguel Tellado protestaba ayer contra la que llamó triquiñuela de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por evitar que la Junta de Portavoces agendara una comparecencia de Sánchez para la semana que viene. Así llegamos al miércoles, es 4 de junio. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y las exigencias y las críticas no vienen solo de la bancada de la derecha. Algunos socios de investidura han pedido también esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso sobre el caso Leire Díez. Ellos también creen que el presidente tiene que rendir cuentas. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Poco a poco los socios empiezan a tomar posiciones sobre el caso Leire Díez y exigen explicaciones al presidente del gobierno. Lo han hecho Podemos y Esquerra, que han presentado una solicitud conjunta para que Sánchez lo haga en el pleno del Congreso de los Diputados. Cada día que no lo hace es un día perdido, puntualizaba Yone Belarra. Todo el tiempo que permanece en silencio sobre los audios de esa militante del Partido Socialista, Leire Díez,
es un día perdido para nuestra democracia y que, por tanto, tiene que dar explicaciones y tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados. También Junts está a favor de que Sánchez comparezca en el Congreso, aunque sus fuentes no aclaran si en una iniciativa propia o apoyando una ya presentada. Más cautos son en Sumar. Exigen explicaciones, sí, pero por ahora no pedirán su comparecencia. Lo que tenemos derecho a saber la ciudadanía es qué está pasando y desde luego tomar medidas. Y luego están los socios vascos. Tanto Bildu como PNV optan por esperar a que la mesa del Congreso tramite las solicitudes ya registradas para posicionarse, un trámite parlamentario que debería darse a partir del 10 de junio. Y el otro gran asunto que los socios de gobierno vigilan de cerca son los acuerdos militares del gobierno con Israel. El Ejecutivo está estudiando las consecuencias que tiene para el ejército lo que les avanzábamos ayer. El Ministerio de Defensa ha revocado la compra de una licencia israelí para fabricar misiles que esperaba el ejército de tierra y que ha dejado en suspenso un contrato que se adjudicó cuando la guerra en Gaza ya estaba muy avanzada. Hace unas semanas el gobierno decía que no se podía anular porque no había otras opciones en el mercado. Ahora han dado marcha atrás, pero han dejado al ejército muy desconcertado. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la revocación de esa licencia israelí ha provocado desconcierto entre la industria de defensa y de sazón a nivel militar. En el ejército de tierra, la suspensión de este programa de misiles de última generación ha caído como un jarro de agua fría porque trastoca sus capacidades operativas. En el gobierno admiten que aún calibran el efecto que tendrá esta decisión adelantada por la SER. Entiendan que se está buscando ahora cómo reorientar el programa y incluso pues se está estudiando aún los efectos, si me permiten, de esa medida de cancelación. Por eso hay confusión también entre las empresas que iban a participar en la fabricación de estos misiles diseñados por Israel. No entienden cómo pretende el Ministerio de Defensa construir esos misiles contra carro Spike sin recurrir a la patente tecnológica israelí dueña de este prototipo. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. El Servicio de Salud Vasco rectificó ayer, después de hacerse pública la advertencia a un médico por atender fuera de su horario laboral a una niña de 4 años que necesitaba cuidados paliativos en el tramo final de su vida. La atención 24 horas a los niños que necesitan estos cuidados es un compromiso de todas las comunidades autónomas desde 2014, pero casi ninguna cumple. El consejero de Salud de Euskadi ha anunciado que ampliará la cobertura para que les puedan atender a cualquier hora. Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Fue una familia, como decías, la que levantó la voz de alarma después de una advertencia a un médico que a deshoras, como habitualmente en los últimos años, cogió el coche de Osakidecha para ir a un domicilio. Ese médico nos decía ayer. Pues estábamos en esas, ¿no? Pero es lo que ha ocurrido. No entiende de muertes y el mismo apoyo que reciben si uno se muere a las 12 del mediodía, creo yo que se debiera recibir a las 8 de la tarde o a la 1 de la mañana. La respuesta fue masiva en forma de plataforma de nombre Echamos de Menos, firmas, historias personales y una presión que ayer cortaba de raíz el consejero de Salud. Es que además de la asistencia en proximidad que siempre existe, existirá una estructura asistencial 24/7 en los Salud, casos. por tanto, rectifica y ofrecerá, lo decía Alberto Martínez, las 24 horas y en casa este tipo de atención que, recordamos, reconoce la ley. Desde hace apenas una hora están ya en vigor los aranceles de Trump para el acero y el aluminio que afectan a Europa. Gravarán los materiales que exportamos con un 50% de tasas. Entran en vigor el mismo día en el que Europa y Estados Unidos van a mantener la primera reunión arancelaria a nivel político en territorio europeo. El comisario Šefčovič y su homólogo estadounidense van a sentarse a negociar el acuerdo que buscan para antes del 9 de julio, cuando termina la tregua que frena los aranceles específicos para Europa. La portavoz de la Casa Blanca dijo anoche que Bruselas está negociando de buena fe. En Europa, el único comentario es que los encuentros están siendo productivos. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Evitar el ruido y que las conversaciones avancen. La Comisión Europea prefiere no dar detalles de los documentos o las ofertas que los equipos negociadores están intercambiando estos días en Washington, porque las negociaciones están ahora mismo en marcha, explica el
portavoz de Comercio de la Comisión, Olof Gill, que habla de negociaciones constructivas. La de esta mañana será la primera vez que Šefčovič y el representante de Comercio de la administración de Donald Trump se reúnan en territorio europeo. Será en París, coincidiendo con la presencia de ambos en el Consejo Ministerial de la OCDE que se celebra estos días en la capital francesa. Šefčovič también se verá con el ministro de Comercio chino en medio de un nuevo choque en las relaciones comerciales, porque los 27 acaban de dar su visto bueno a la propuesta de la Comisión para limitar el acceso de las empresas chinas en las licitaciones públicas para la compra de material sanitario, una propuesta de Bruselas como represalias a las barreras comerciales de Pekín. Y todavía del exterior, en Países Bajos, el líder ultraderechista Geert Wilders ha roto el gobierno de coalición, abocando al país a otras elecciones. Anunció ayer que abandona el gobierno, en el que participan otros 3 partidos conservadores, porque no han aceptado endurecer aún más las condiciones de asilo. La espantada de los ultras ha obligado al primer ministro a dimitir, las elecciones serán antes de verano y el líder ultraderechista las plantea como un plebiscito de su apuesta política. Y en Estados Unidos queda la nueva herida entre el magnate Elon Musk y Donald Trump tras la salida del multimillonario del gobierno la semana pasada. El viernes pasado todo era en piropos en una rueda de prensa, pero ayer el dueño de X y de Tesla dijo que no aguantaba más y cargó contra el plan presupuestario de Trump. Dijo que es escandaloso, textualmente, una abominación repugnante. La Casa Blanca solo ha contestado que ya sabía que a Musk no le gustaba. De comentar algunas noticias del ámbito local de Extremadura hoy con José Emiliano Barrena. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y de Galicia con Lara Salgado. Buen día. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Lara, empiezo contigo y con la inteligencia artificial que ha resucitado al político y escritor gallego Castelao. Sí, es una de las aplicaciones de la IA que en este caso va a servir para traer al siglo XXI a quien fue una de las figuras más importantes de la historia de la comunidad, justo en el año además en el que se cumplen 75 años de su fallecimiento. Este martes se presentaba en Santiago una iniciativa que nos va a resumir la historia de Castelao a través de objetos y dibujos originales y que incluye también experiencia inmersiva con, ojo, videoproyección cúbica y sonido cuadrafónico. Explica Carlos Seijo, director artístico del proyecto, que lo que se pretende es prácticamente devolverlo a la vida con el uso de la inteligencia artificial. Sería algo así como casi escuchar su latido. Hacer unha experiencia inmersiva na que sentimos que casi Castelao está latexando aí, sentimos casi o seu corazón, ¿no? También se podrá escuchar la voz de Castelao a partir de un proceso que une la IA con el único documento sonoro que se conserva de la voz de este intelectual, el mensaje que grabó en fonopostal en la Central de Correos de Buenos Aires en el año 1941. Oye, pues muy interesante. Escucha esto. José Emiliano, unas extremeñas estaban de despedida de soltera y se confundieron al pedir una botella de vino. No leyeron bien el precio y ¿qué acabaron pagando? Bueno, pues el lugar en Madrid, un sitio bien para una buena celebración. El motivo es una despedida de soltero y lo ocurrido, una botella en una carta de vinos con el precio al lado de 13M. Detrás de un buen vino a un precio Dios. 13M, en un momento como ese, pues no hay 2 sin 3, ¿no? Por lo que el ambiente se anima y las repeticiones vienen solas. La sorpresa, la factura de 39.000 euros en vinos. El 13M resultaba ser 13.000 euros. El vino barato para el evento como ese. Los afectados, un grupo de amigas de Fuente del Maese, en la provincia de Badajoz, las cuales tuvieron que pedir ayudas a familiares para hacer frente a lo ocurrido e intentar llevar a cabo acciones legales contra el restaurante por no informar bien del precio del vino. Una despedida que no se va a olvidar nunca y que puede enseñar a los comensales a preguntar por los precios que ponen en las cartas. Si ven una M acompañada de una cifra baja, eso quiere decir 1000. Quiere decir 1000, ¿eh? Quiere decir 1000. ¿Qué es ser normal? Es la pregunta que plantearon al alumnado de un instituto de Lugo, Lara, y las respuestas no han dejado indiferente a nadie. Y ahora que estamos en plena celebración de la PAU, donde se valora esa capacidad crítica de los más jóvenes, seguramente estos alumnos de primero de bachillerato del IES Lucus Augusti de Lugo no tendrán problema a la hora de enfrentarse a esta prueba el año que viene. Su profesor les lanzó esta pregunta y alumnas como Ayla aprovecharon para contar su propia historia. Dice que ella siempre ha sido la rarita de la clase por cómo viste o lo que le gusta, y esta es la enseñanza que nos deja. La normalidad va a depender de los ojos que la miren. Claro. Algo normal o que deja de ser normal depende mucho de quién seas y cómo veas tú el mundo, porque también lo enfoqué un poco en la experiencia que sufrí yo, porque sí que siempre fui una persona desde pequeñita que muchas veces me han dicho que
era un poco rara. O Noa, que no puede tener más razón al decir que todos tratamos de tapar nuestras propias rarezas. Todos tenemos los mismos complejos y todos pensamos que hay algo mal con los mismos, entonces que al final todos somos iguales de raros. La enseñanza que nos dejan los adultos del futuro, que lo bonito precisamente y lo que nos hace únicos, Ángels, es ser diferentes y escapar de la normalidad. Pero muy buenas estas reflexiones, me gustan. Adiós a los dos, hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una miniserie que podrán encontrar en Netflix. Era 2010 cuando el Ayuntamiento de Corby, en Inglaterra, llegó a un acuerdo para indemnizar con 14,5 millones de libras a las madres con hijos afectados por la contaminación de una vieja fábrica de acero. Fue la primera causa judicializada del mundo que reconocía los efectos nocivos que tienen en la población los residuos tóxicos. Esta es la historia que cuenta Toxic Town, la serie de Netflix que recomendamos hoy. No he bebido, no he fumado. A veces los niños nacen diferentes. Es el Erin Brockovich de la Inglaterra industrial de principios de los años 2000. Una historia que nos cuenta la lucha que iniciaron unas madres con bebés que nacieron con malformaciones en brazos y piernas y el tesón de un abogado, defensor de la justicia social, frente a un poder que se cree inmune a todo. Si demostramos que las toxinas de esos solares llegaron a vuestro cuerpo, podréis ganar el caso. Encabezan el reparto nombres tan conocidos del cine británico como Robert Carlyle, Brendan Coyle, uno de los protagonistas de Downton Abbey, y Amy Lee Wood, la famosa Chelsea de White Lotus. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.